Muy buenos días hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo acercándonos al trono de la gracia. Y en esta mañana vamos a seguir estudiando la primera carta a los Corintios y vamos a abrir nuestras Biblias en el último capítulo, ya estamos terminando Primera de Corintios y vamos a ver el capítulo 16, Primera de Corintios 16 y vamos a meditar en los versículos en esta mañana del 1 al 4. Primera de Corintios 16, versículos del 1 al 4. Dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija en este tiempo y que vamos a meditar en lo que Dios nos dice. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y queremos rogarte, Señor, que seas tú exhortándonos y hablándonos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy eh, nos tiene que tocar un tema que tiene que ver con la ofrenda. Lamentablemente, hoy en día es bien complicado para un pastor poder hablar sobre la ofrenda, ya que a raíz de que a lo largo de todos estos últimos tiempos han aparecido muchos hombres y mujeres que en el nombre de Dios realmente han engañado y con esta teología de la prosperidad han engañado mucha gente, han robado, han sacado dinero. Es que hoy en día la gente es muy ahora reservada y es muy difícil poder tocar estos temas. Antiguamente, después de la Reforma, comenzó más bien un movimiento en el cual decía que los ricos no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Lo que estaba basado en Mateo, y entonces empezó la teología de la pobreza, y las personas que hacían, vendían todo y se quedaban pobres, y ellos creían que la pobreza era símbolo de espiritualidad y de que Dios estaba contigo, ¿no? Pasan los años y en el siglo XX nace más bien la teología de la prosperidad, donde ahora es al revés. Ya el pobre no es el que Dios está bendiciendo, sino el que tiene mucho dinero, ese es el que Dios realmente está bendiciendo. Y empezaron a predicar de que solamente, o que si tú eres prosperado por Dios vas a tener mucho dinero, muchas posesiones, etcétera, etcétera. Y haciendo un énfasis equivocado de lo que realmente es el principio de ofrendar. La Biblia tiene principios sobre la ofrenda. Sabemos perfectamente que el diezmo es algo que viene desde Abraham. Abraham quiso diezmar. Luego en la ley de Moisés, el Señor decía que había que diezmar de lo que tenían para los levitas. Entonces, con el paso de los años, esto era algo de Israel, y luego, cuando llega el Señor Jesucristo, Él no deshace el diezmo, Él dice, se acabó el diezmo. No, pues no había que dejar de hacerlo simplemente. Pero ya más se va a ver en el nuevo pacto el término ofrenda. Las cartas de Pablo, Hechos de los apóstoles, va a hablar más de la ofrenda. En este caso, para los corintios el tema de la ofrenda era algo que estaba bien claro en cuanto a que era para los santos. ¿Qué pasaba? Había gente en la iglesia que estaba pasando necesidad. Y ya vamos a ver en Hechos que habían personas que no tenían que comer, no tenían recursos. Y entonces ya por Hechos vemos que la primera iglesia tuvieron el deseo de los primeros cristianos, vendían sus propiedades, vendían sus cosas
de manera voluntaria, ellos lo hacían de manera voluntaria, vendían y traían el dinero para la iglesia y para compartir. Es decir, había un deseo de hacerlo, ¿no? Por amor. Y aquí está claro que la ofrenda de la cual está hablando Pablo era para la gente que no tenía, que tenía necesidad. Es curioso porque hoy en día muchas veces las iglesias solamente se ponen solidarias cuando hay huaicos, hay inundaciones, cuando empezó la pandemia y hubo bastantes, eh, ha habido desempleo y todo esto. El año pasado hubo mucha actividad en ese sentido de apoyar y ofrendar, que en realidad es el sentido de la ofrenda, es el apoyo a los hermanos, el apoyo a la iglesia. Y en ese sentido Corinto la tenía clara. Y por eso es que Pablo dice, más que decir que deban o no deban ofrendar, es el tema de cómo lo van a hacer. Pero hermanos, la ofrenda, Jesús va a enseñar después, la ofrenda es algo que, más que la cantidad, es la actitud del corazón. Eh, el diezmo era la ley, era como algo obligatorio, era como algo establecido. La ofrenda es algo que nace del corazón. La ofrenda es algo que se da con gozo. Pablo más adelante en la segunda carta a los Corintios es donde va a explicar que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y va a enseñar que Dios va a bendecir también, o sea, al que da, Dios le va a dar. Esos son principios bíblicos. Malaquías también habla que Dios abrirá la ventana de los cielos, donde lamentablemente los de la teología de la prosperidad han tomado esos versículos, los han exprimido, los han manipulado y con eso han sacado provecho para engañar a mucha gente. Y han agarrado y dicho, muy bien hermanos, abran su Biblia en Lucas 20, leyeron, ahora cáiganse con 20 Lucas. O sea, ese tipo de cosas hoy en día se ven, lamentablemente, ni siquiera lo hacen con un sentido verdadero, sino que lo han hecho con el propósito de sacar, engañar. Sé experiencias de pastores que han ido a iglesias a predicar, han enseñado el verdadero sentido de la ofrenda y los hermanos les decían, pastor, hubiera venido una semana antes. ¿Por qué? Hace una semana vino uno de esos de la teología y la prosperidad y nos dijo que pasáramos al frente todos los que queríamos ser bendecidos y que trajéramos todo nuestro dinero, nuestras billeteras, nuestros bienes. ¿Y ustedes lo hicieron? Sí, pastor, lo hicimos, le creímos. Y como que, no puede ser por desconocimiento de la palabra. Lamentablemente muchos se dejan engañar. La Biblia va a decir en 2 de Pedro que en los últimos tiempos van a aparecer falsos maestros, que van a, dice, con artimaña, con engaño, van a hacer mercadería de los hermanos, van a engañar con palabras fingidas. Y esa teología de la prosperidad que ha usado versículos verdaderos sobre la ofrenda, los han utilizado para manipular y sacar provecho. Por eso, hermanos, hoy en día, lamentablemente, cuando uno tiene que hablar de este tema, tiene que tener mucho cuidado, está con temor. Nos ha pasado incluso a nosotros, amados, cuando nos reuníamos, que estábamos en una serie. Creo que nosotros pocas veces, una vez cada 2 años, si no me equivoco, hemos hablado de este tema y le hemos dado un par de series porque era necesario hablarlo, porque es algo bíblico. Y lamentablemente cuando venían visitas, miraban y decían, ya ves, le decían al limita, ya ves, están pidiendo dinero. Y no era eso, no era eso. Simplemente que el tema es bíblico. El tema de la ofrenda es algo, amados, bíblico. Es decir, el mismo Señor Jesucristo se entregó como una ofrenda para salvarnos. Es decir, el Dios Todopoderoso no dio una ofrenda, Él se entregó como una ofrenda. Él fue la ofrenda para salvarnos. Somos santificados por la ofrenda que Él dio de su cuerpo en sacrificio. Y entonces nosotros, al creer en Él, al amar a Él, por agradecimiento, de manera voluntaria, no es que me lavan el cerebro como dicen muchos. A lo mejor usted que nos está viendo es de los que han estado criticando a la iglesia, solo piden plata. Y no es así, usted se equivoca si ha pensado eso. Nosotros no le estamos pidiendo su dinero. Dios no necesita en realidad, porque Dios puede hacer grandes cosas, con o sin. ¿Ya? El tema es la actitud del corazón, el agradecimiento que yo tengo
que quiero de manera voluntaria dar para la obra. Gracias a la ofrenda es que un siervo de Dios puede dedicarse a tiempo completo para la iglesia. Gracias a la ofrenda es que se puede comprar una plataforma para poder hacer transmisiones, para poder comprar para equipos, para poder, por la ofrenda. Y eso es lo que nace de manera voluntaria a los hermanos que quieren que la obra se construya de una mejor manera. Amados, solamente el tema de la ofrenda tendría mucho que dar, mucho que hablar. Lo que yo quiero es que ustedes, a lo mejor usted que nos está viendo es alguien que ha sido bulleado, ha sido molestado, ha sido perseguido por el tema de la ofrenda, entendamos bien, mis amados, y seamos cuidadosos para hablar de la ofrenda. Aún ahorita yo tengo que tener mucho cuidado, pero estoy tratando de explicar que el tema de la ofrenda es algo bíblico, pero que lamentablemente por culpa de otros, la gente hoy en día ya no quiere escuchar eso, ya no quiere hablar, ya no quiere que se predique en los púlpitos, y para nosotros a veces es un poco complicado hacerlo, pero es necesario. Ahora, aquí Pablo está hablando de la ofrenda para los santos, ofrenda para ayudar a los necesitados. ¿Tenemos que esperar que haya una inundación, un terremoto para recién hacerlo? No. Ahora que estamos en tiempo de pandemia y hay desempleo, es la oportunidad para ayudarnos, para ayudar a la iglesia, para ayudar a los que están con COVID y llaman a los números ya de los hermanos de la iglesia y estamos entregando facilitando los paquetes de medicinas para la casa, etcétera, etcétera, tratando de ayudar. Ese es el propósito de la ofrenda, porque eso es para la gloria de Dios, para la obra. Y en este caso, Pablo, cuando les habla de la ofrenda a los corintios, no les dice que deban o no deban, sino más bien cómo tienen que hacer. Haced vosotros también a la manera que ordené en las iglesias de Galacia, en la forma, en la forma. Entonces acá dice, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y esto es un principio importante, mis amados. Según uno haya prosperado. Cuando Dios permite que uno prospere económicamente, si uno realmente dice, yo lo logré gracias a mí, por mis méritos, se queda para mí, es diferente de cuando dices, gracias Señor, porque en tu gracia, en tu amor, hoy vendí más, hoy produje más, o me bendijeron, o alguien me donó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno sabe que Dios es proveedor de todo, que Dios me ha dado mi casa, Dios me da mi alquiler, Dios me da mi comida, Dios me da ropa, Dios nos provee. Entonces uno dice, gracias Señor, gracias porque me has prosperado, y en agradecimiento quiero darte a ti. Es como la figura de un papá que le compra a su hijo un helado. Y el hijito recibe su helado y dice, gracias papá por el helado que me has comprado. Toma, te invito de mi helado. Entonces, en realidad, ¿quién es el que pagó el helado? Es el papá es el dueño del helado. Él podría decir, trae acá es mío. Pero él se lo ha regalado a su hijo y su hijo en agradecimiento, muy generosamente le dice, toma papi, te invito de mi helado. Que en realidad el helado es papá, porque el papá es el que ha pagado. Pero algo así es la figura. Agradecidos, gracias Señor. Quiero ofrendar para que la obra de Dios crezca, avance, haya facilidades. Por ejemplo, ¿no? La iglesia de Pachacama ofrece desayunos gratuitos. ¿Cómo se ha podido conseguir las cocinas? ¿Cómo se consiguen? Todas son donaciones, donaciones de gente que quiere bendecir, quiere que el evangelio, quiere que se dé a los pobres. Las cabinas de internet que tiene la iglesia, etcétera. Todas esas cosas, donaciones. Cosas como esas, mis amados, son las que el corazón generoso y agradecido de los que quieren que la obra avance, permiten que la obra del Señor crezca. Miren, yo les voy a contar algo, para los que no saben. ¿Quién les habla? Yo estudié en el seminario 5 años. Mis amados, esos 5 años de estudio, yo no pagué ni un centavo. ¿Por qué? Porque a mí me pagaron mis estudios. ¿Quién lo pagó? Una misión que se llamaba Semilla de Mostaza. Un hombre que tenía muchísimo dinero, que era dueño de una cantidad de empresas en toda Sudamérica, un gringo. Él ha donado todo este tiempo el 70% de su sueldo para pagarles los estudios
a seminaristas en Sudamérica, en Latinoamérica, toda Latinoamérica, pagarles su seminario. Y él mismo vino a conocernos, vino al seminario y estrechamos su mano. Gracias a que un hombre dio el 70% de su sueldo para que gente como yo pudiera estudiar, hoy yo estoy frente a usted predicando la palabra de Dios. Hoy, jóvenes adolescentes, jóvenes adultos y personas que han escuchado, he podido formar en el Señor, que he podido predicar el mensaje, gracias a Dios, obviamente, porque Dios permitió que este hombre pagara mis estudios, 5 años de estudio, mis amados, para que pueda dedicarme a la oración. Eso, por ejemplo, no todos hacen. Pero eso no saben los que atacan a los de la ofrenda. No saben que hay hombres muy generosos que han dado de lo de ellos para que la obra de Dios crezca. Y ese es el sentido. Dios le permitió a este hombre tener mucho dinero y él sintió en su corazón apoyar a muchos seminaristas y compañeros míos también para la obra del Señor. Y ese es el sentido de la ofrenda, según hayas prosperado. Por eso es que la ofrenda, mis amados, no es algo obligatorio, es el producto de una comunión con Dios, es el producto de estar agradecidos a Dios, es el producto de ver la mano de Dios obrando en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, y decir gracias, Señor, y porque tú me has bendecido, yo quiero también bendecir. Es el producto de un corazón agradecido. A mí me apena cuando hay gente que dice, el diezmo no es bíblico, el diezmo ya no está en el Nuevo Testamento, por eso yo ya no diezmo, y yo promuevo que esas cosas. Y se cierran cuando en realidad creo lo que la Biblia me está enseñando es que más bienaventurado es dar que recibir. Según hayas prosperado, y decía Pablo, guárdenlo, para que cuando Él llegara no tengamos que estar yendo casa por casa, tocando, sino que ya esté todo el mundo listo para llevar el donativo a Jerusalén, donde la gente lo necesita. Y quiero mencionar nomás que aquí dice cada primer día de la semana, y el día del primer día de la semana es el domingo, ¿no? Aquí Pablo va a mostrar que ya la iglesia estaba teniendo la costumbre de reunirse el domingo para escuchar la palabra, porque Jesús había resucitado el primer día de la semana. Si bien este es otro tema, pero quería mencionarlo nomás. Que aquí ya se nota, ¿no? Que la iglesia estaba reuniéndose los domingos para en este caso, ¿no? Las reuniones y también para dejar sus donativos, que era para la ofrenda del Señor. Entonces dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es muy importante, mis amados, que este tema de las ofrendas tenga un orden, un orden. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, los pastores, nosotros no administramos ningún tipo de ofrenda. Hay un grupo de personas selecto, escogido por la congregación, que se hace cargo de administrar el tema de las ofrendas. Hay un administrador que se encarga de eso. Y todo ese tema de movimiento de entrada, de salida, es algo que en asambleas, en reuniones de asamblea que se convoca a la iglesia, es presentado en un PowerPoint cada detalle, un detalle de todo, ingresos y egresos de cada detalle para que la iglesia sepa con mucha transparencia. Y curiosamente, en esas reuniones, a pesar de ser más de 500 miembros, a veces cuando se convoca a estas reuniones, la asistencia ha sido poca. Y bueno, en la era virtual no ha sido han sido de manera diferente, pero siempre que haya asambleas y se convoque a este tipo de cosas, es bueno, ¿no? Que usted participe, usted que ya es miembro, participe. ¿Por qué? Porque justamente se habla de estos temas. Que usted sepa que esta ofrenda ha sido invertida en esto para la obra del Señor. Que el gasto fue aquí, esto fue el ingreso, esto fue el egreso. De esa manera hay orden, hay transparencia. Los lugares, y esto yo sé de primera fuente, he conversado con personas, los lugares donde había esta teología de la prosperidad, iglesias así, y decían, oye, ¿no hay un informe económico? No, decían. ¿Y quién se hace cargo de todos los días? El pastor lo administra. ¿Y qué? ¿Y así hacen en tu iglesia? Sí, y me decían luego, me decían que el pastor llegaba en una camionetaza, la esposa con vestido y la iglesia muriéndose de hambre. Y no había asamblea para mostrar. No, me decían. Pero eso no puede ser así, esto no debe ser así. Justamente Pablo está diciendo que por carta habían designado personas, obviamente elegidas por la congregación, que tenían que llevar el donativo. Es más,
¿Qué está diciendo? Personas idóneas deben hacerse cargo de lo que es la ofrenda. Nosotros tenemos un grupo de hermanos, como dije, que se hace cargo de esto y administra, conversan y dialogan. A ver, hay necesidad de comprar esto. Y los hermanos dicen, a ver, es necesario, ¿cómo va? Y después de eso se toma una decisión. No va, sí va, y si es que sí va, después hay un informe a toda la congregación. Mis amados, esto es saludable. Esto es saludable para la congregación. Esto es útil para la congregación. Toda congregación debe tener esto. ¿Para qué? Para que luego no estén acusando, ustedes roban, ustedes... No, 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 no. Todos aquellos que nos acusan de que nosotros pedimos plata, sepan que tenemos asambleas donde se presenta informe económico de todo lo que ha ingresado y todo lo que ha salido, para que se vea y que la gente y la iglesia sepa que no estamos pidiendo plata, no estamos robando la plata, no, sino que estamos tratando de que la obra del Señor crezca. Pablo va a decir, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, el apóstol participaba más que en administrar, en acompañar, supervisar, pastorear, cómo se hacía la entrega, la distribución. Y siempre debe, bueno, en este caso, si es que era necesario, ¿no? A veces no, a veces sí era necesario que el apóstol vaya para poder hacer este trabajo con mayor eficacia. Los pastores, como dije, no nos metemos en ese asunto, nos dedicamos a enseñanza de la palabra y la administración corre por cuenta de otras personas. Y por eso, mis amados, yo quiero decirles que todo lo que tratamos de hacer en la iglesia es siempre con transparencia, con verdad. Todo lo que tratamos de hacer siempre es para la gloria de Dios. Yo doy gracias a Dios, que hasta aquí Dios está sosteniendo nuestra congregación, que hay hermanos generosos, con mucho amor, que dan para la obra, y gracias a eso es que se puede sostener la obra del Señor. Es cierto que ahora con la pandemia hay muchas cosas que ya no estamos usando, pero hay que dar mantenimiento. Por ejemplo, ahora para el local nos piden estar al día con lo que es defensa civil, hay que hacer reparaciones y todas esas cosas, mis amados, ¿cómo se hacen? Si queremos un local mejor para cuando volvamos a reunirnos, tenemos que tener todas las cosas dentro de la ley. Exacto, la ofrenda es lo que va a ayudar para el templo. Y yo puedo tomar dos opciones. Decir, no, que me aguante el dinero, cuánto que me cuesta. O decir, amén, voy a dar para la obra del Señor. Mis amados, créanme que hoy en día este tema es muy controversial. Nosotros queremos realmente decir lo que dice la Escritura. Y nuevamente, lo que Dios toma en cuenta es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón. Y Pablo lo va a decir más adelante, en 2 Corintios 6, 9, donde va a decir, mejor lo leo, 9:6, perdón. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también sembrará escasamente, ya, 2 Corintios 9:6. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es un principio bíblico, es un principio espiritual, ¿ya? En la medida en la que yo doy, voy a cosechar. Y luego viene el 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a los alegres. Es algo que tengo que hacer delante de Dios. Señor, voy a dar con gozo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. De hecho, Señor es quien nos da, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si Dios ve que en lo poco soy fiel, es decir, que para algo pequeño doy con gozo, Dios me va a prosperar más, Dios va a permitir que yo tenga más para poder dar más. Ese es el sentido. Es contrario a lo que el mundo piensa. El mundo piensa que para tener más tengo que acumular más, pero el principio espiritual es que mientras yo doy más, Dios me va a dar más. Pero no es motivo para aprovecharse de eso y manipular a la gente como lo han hecho los de la teología y la prosperidad. Usando estos pasajes, mis amados. Usando los pasajes. Está acá escrito. Pero si voy a usar para manipular, estoy pecando delante de Dios. Pero el principio está claro. Dios va a hacer que abunde para toda buena obra si yo doy con alegría en mi corazón.
Pero este principio, amado, se aplica a todo también. No solamente a la ofrenda, se aplica también al servicio, se aplica también al amor, etcétera, etcétera. Quiero concluir diciendo que sea un corazón agradecido, que tu ofrenda sea el producto de un corazón agradecido a Dios, que dice, gracias Señor, porque tú me has dado, porque todo mi negocio es tuyo, todo lo que yo hago es para ti, y tú me has dado, y en agradecimiento yo te quiero dar. No lo veas como una obligación, no lo veas porque, ay, como me falta voy a dar, porque la Biblia dice que si doy me va a prosperar. No, no lo hagas así, no es la actitud correcta, sino, gracias Señor. Y tengan cuidado, mis amados, sepan distinguir a esos hombres y a esas mujeres que manipulan a la gente, pidiéndole su dinero de una manera incorrecta, engañándolos con palabras sutiles. No es así, es por medio de la palabra más de principios bíblicos donde Dios es quien se lleva la gloria. Así que vamos a orar para que Dios nos dé ese discernimiento y usted, mi amado que nos está viendo, pueda realmente discernir estos temas que, como dije al principio, son tan controversiales hoy en día, pero que Dios nos dé la sabiduría y nos muestre qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, haciéndolo delante de Dios en verdad y no bajo el engaño. Así que acompáñame en oración. Amado Dios, esta mañana te damos gracias porque tú nos permites meditar en la importancia de la ofrenda, Señor. Según tú nos des, nosotros damos con gozo en nuestro corazón para la obra, para ayudar a los pobres, a los necesitados, a los que no tienen, a los que no tienen empleo, a los que sufren, a los que han quedado sin trabajo por la pandemia. Señor, queremos bendecir a otros. Y si tú nos has dado, queremos, Señor, dar a lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a confiar, a hacerlo con gozo, sabiendo que en la iglesia lo hacemos con transparencia, sabiendo, Señor, que muchas personas son bendecidas cuando uno da para ti con generosidad. Padre, gracias te doy por la iglesia corregidor, que es fiel, que te ama y que da con gozo, Señor, y hasta aquí tú sostienes tu iglesia, sostienes la obra, Señor. Sigue bendiciendo, Padre, y dando a los que dan con generosidad, con un corazón sincero. Padre, líbranos de la teología de la prosperidad, líbranos del engaño, que no nos engañen, Señor. Cuida a mis hermanos, Padre, y que pueda haber realmente un corazón verdadero y genuino para estos temas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les invitamos a participar en la oración. Hagan clic en el link y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Bendiciones.